En un mes ya sabe que la legislatura se le puede hacer eterna. En una semana que sus piruetas ya no caen siempre de pie. En unas horas que cualquier paso puede tener trampa. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en un tema al día, de Ferraz al Congreso. El plan de Sánchez es un campo de minas. Una cosa antes de empezar. Si quieres saber cómo puede ayudar Kit Digital a mejorar tu negocio, te cuento más al final del episodio. Lo primero, pedir perdón. Y lo hago en primer lugar y ante todo para pedir perdón a la ciudadanía. Lo segundo, pedir perdón otra vez, fulminar al imputado y decir: nosotros no somos como los demás. No podemos, ni queremos, ni vamos a ser como el Partido Popular y como Vox. No vamos a tapar la corrupción que surja en nuestras filas. No vamos a perseguir a denunciantes, ni vamos a destruir pruebas a martillazos, ni vamos a tener una sede pagada con dinero en B. Lo tercero, convocar un comité federal para renovar la cúpula del partido, dejar fuera a los que estuvieran más cercanos al foco de corrupción, incluso limpiar a unos cuantos más, y aprobar que ser cliente de prostitución como Ábalos y Koldo es motivo de expulsión en un partido feminista como el PSOE. Y si pensamos que el cuerpo de una mujer no está en venta, en nuestro partido no puede haber cabida para cualquier comportamiento contrario a ello. Y lo cuarto, plantarse hoy, 9 de julio, en el Congreso para anunciar medidas radicales contra la corrupción, para que esto no le vuelva a pasar ni al PSOE ni a nadie. Que compareceré en el Congreso de los Diputados a petición propia para dar todas las explicaciones necesarias y responder a las preguntas de todos los grupos parlamentarios. Ese era el plan de 4 fases que probablemente Pedro Sánchez tenía en la cabeza para contener la crisis que supone el caso Ábalos y el caso Santos Cerdán, 2 secretarios de organización implicados en una trama de corrupción casposa y dañina. Un plan para salir de la crisis y quién sabe si para salir reforzado, de nuevo como un líder que sobrevive a todo. Sin embargo, las cosas no han salido exactamente como Pedro Sánchez las había planeado. Esther Palomera, hola. Hola, Juanlu. Con Esther Palomera vamos a repasar las últimas horas convulsas del Partido Socialista desde ese comité federal que convocaba Pedro Sánchez. Lo primero, Esther, ¿para qué lo convoca? Es decir, ¿qué función tiene en esta crisis haber convocado una reunión de la dirección del partido? Bueno, en puridad y estatutariamente el secretario general está obligado a convocar 2 comités federales al año, uno a principio de año y otro en torno al comienzo del verano. En esta ocasión se convocó de forma precipitada e imprevista, obviamente porque el caso Ábalos Cerdán había escalado demasiado y había cierto malestar entre la dirigencia y los cuadros medios del Partido Socialista. Por lo tanto, se trataba de testar el estado de ánimo de los cuadros, pero también de contener la crítica. No nos olvidemos que el malestar empezó a aflorar en algunos sectores que siempre se habían identificado con Pedro Sánchez y que no estaban ni de lejos en los sectores críticos del partido. Simplificando un poco, Esther, digamos que la primera decisión que toma Pedro Sánchez cuando trasciende el informe de la Guardia Civil es fulminar a Santos Cerdán. La segunda decisión es nombrar sucesora, en este caso es Rebeca Torró, secretaria de Organización del PSOE a partir de ahora. Entiendo que hay varias razones, pero un mensaje muy deliberado es el hecho de que sea una mujer, ¿no? Efectivamente, no solamente un mensaje de cambio, sino un guiño a las mujeres del Partido Socialista y al electorado femenino. ¿Por qué? Porque el malestar, el profundísimo malestar, aparte del repudio que provocaron aquellos audios de la UCO en los que se escuchaba a Ábalos con Koldo hablar en términos absolutamente repugnantes sobre las mujeres y el supuesto uso de la prostitución, pues destapó la caja de los truenos dentro del Partido Socialista y también en un electorado que no olvidemos que es importantísimo para Pedro Sánchez. En las últimas elecciones, Pedro Sánchez obtuvo 10 puntos de ventaja en el voto de la mujer respecto a Alberto Núñez Feijóo. Pero, desgraciadamente, he de decirte, Juanlu, que como en otros ámbitos de poder, no solamente el institucional y el político, a las mujeres se las sigue considerando menores de edad y, por lo tanto, tienen que estar acompañadas, supervisadas o vigiladas por un varón. Esto también ocurre en el Partido Socialista.
Y ahí es cuando empieza a torcerse el camino, porque a Rebeca Torró, como acabas de decir, le ponen 3 adjuntos, 2 hombres y una mujer. Y uno de los hombres es Paco Salazar. ¿Qué sabíamos hasta ese momento sobre Paco Salazar, Esther? Bueno, Paco Salazar era un hombre que empezó a colaborar con Pedro Sánchez en aquellas traumáticas primarias que partieron por la mitad al Partido Socialista, en las que Sánchez se enfrentó a Susana Díaz y, como recordarás, uno de los primeros mítines de aquella campaña de primarias se celebró en Dos Hermanas. Paco Salazar era un hombre que orbitaba en torno al socialismo andaluz, ahí se conocen y van cogiendo cierta confianza hasta el punto de que después de la moción de censura, cuando llegan al gobierno, Paco Salazar ocupa el puesto de adjunto al director de gabinete del presidente del gobierno, que el primero fue, si recordáis, Iván Redondo. Allí se hizo fuerte en el trabajo de análisis y proyectos, sobre todo análisis electorales, y permaneció en Moncloa hasta que fue destituido Iván Redondo. Ahí se aparta un poco de Pedro Sánchez y cuando Óscar López asume la jefatura del gabinete del presidente del gobierno, le recomienda a Óscar López que vuelva a contar con los servicios de Paco Salazar. Por resumirte, Paco Salazar era el enlace entre Moncloa y el partido, un hombre con muchísimo poder, tanto en el gobierno como en el Partido Socialista, pero que tenía una mínima exposición pública. Esto yo creo que le revestía de cierta impunidad para tener los comportamientos que hemos descubierto que tuvo con las mujeres que trabajaban con él. Porque cuando trasciende que Pedro Sánchez iba a nombrar a Paco Salazar adjunto a la secretaria de organización, esa misma mañana, Esther, a ti y al compañero José Enrique Monrosi os empiezan a sonar los teléfonos. Efectivamente, tanto a José Enrique Monrosi como a mí nos empiezan a entrar llamadas de dirigentes, tanto masculinos como femeninos, te he de decir, Juan, donde nos advierten que hay una serie de mujeres que han sido víctimas de acoso y de comportamientos profundamente inadecuados de Paco Salazar, tanto en Moncloa como en el Partido Socialista. Bueno, empezamos a tirar del hilo, pedimos pistas, pedimos nombres, unas preferían no hablar, otras estaban dispuestas a hablar, obviamente desde el anonimato, y empezamos a construir la historia. Cuando tuvimos en nuestro poder 3 testimonios muy determinantes para denunciar ese comportamiento de Paco Salazar, bueno, nos pusimos en ese momento en contacto con la Moncloa para informar de la información que teníamos y si ellos habían tenido conocimiento o había existido alguna denuncia contra Paco Salazar. Esto fue en torno a las 11:30, 12 de la noche del viernes. Nosotros ya publicamos la información a la 1, la madrugada del sábado ya, y todos los dirigentes del Partido Socialista, incluido el presidente del gobierno, llegan a Ferraz habiéndose desayunado esta información que reventó por completo la estrategia de ese comité federal. Era un comité federal en el que se nombraba a una secretaria de organización y en el que se iba a aprobar que cualquier militante del PSOE que consumiera prostitución sería expulsado del partido. Bueno, pues se amanece en ese comité federal con esta noticia que vosotros publicáis, que contaba qué tipo de comportamientos por parte de Paco Salazar. ¿Qué describen esas mujeres? Los comportamientos que describen cada una de las víctimas son clarísimamente de abuso de poder, comentarios tremendamente machistas, invitaciones a que se quedaran a trabajar hasta altas horas de la noche, con invitación explícita a que se acababan muy tarde, se podían quedar a dormir en su casa y sinceramente, Juanlu, hay algunas de las expresiones que son francamente irreproducibles. Hay que describir también que el equipo que mantuvo Paco Salazar en su primer mandato en el Palacio de la Moncloa era exclusivamente de mujeres, hasta el punto que a su equipo de trabajo se le conocía en el complejo de Moncloa como el harén de Paco Salazar. Todas eran mujeres extremadamente jóvenes, entre los 20 y los 30 años, y la verdad es que hemos encontrado decenas de testimonios que corroboran no solamente la información, sino que se han identificado las expresiones que él utilizaba. Esther, por insistir, aunque ya lo has dicho, no publicamos cualquier información, cualquier denuncia que nos llega sobre alguien conocido. Hay todo un proceso de recabar información, indagar y contrastar versiones. Sin duda. Antes de publicar la información hablamos, te diré que con no menos de 20, 25 dirigentes del Partido Socialista. Con todas las personas que hablamos, a sus oídos habían llegado
noticias sobre este tipo de comportamientos. Incluso algunos de ellos nos animaban a destapar esto porque precisamente las víctimas consideraban que si este señor iba a ser ratificado por el Comité Federal como el secretario de organización en la sombra, porque le habían puesto ahí para vigilar, no para hacer de contrapeso, sino para vigilar explícitamente el trabajo de Rebeca Torró, pues el Partido Socialista iba a entrar en una deriva que iba a poner tremendamente en cuestión su compromiso con el feminismo y con los derechos de las mujeres. Se ha comentado por parte de algunos que esto era algo conocido en la organización. Pues oiga, yo no había oído jamás nada que se le pareciera. Yo tenía una excelente relación con Paco Salazar y jamás en mi vida había oído nada de eso. Si eso es así, si tanta gente, hombres y mujeres, os han contado que esto dentro del Partido Socialista se sabía, cuando escuchas a Óscar López o a Óscar Puente o incluso a Pilar Alegría, portavoz del gobierno, decir que ellos no sabían absolutamente nada, ¿a ti te cuadra? Bueno, yo no tengo por qué poner en duda el testimonio de estas personas que se han pronunciado públicamente y han dicho que no habían escuchado nunca nada. Ahora, teniendo en cuenta la infinidad de llamadas y de mensajes que hemos recibido con posterioridad, dándonos pistas no solamente sobre el comportamiento de Paco Salazar, sino identificando a las personas sobre las que algunas víctimas habían elevado quejas. Podemos afirmar con toda contundencia que hubo dirigentes del Partido Socialista que recibieron quejas de estas mujeres y que no dijeron nada y que miraron hacia atrás. Legítimamente tú, como me está preguntando mucha gente, es ¿por qué no desvelamos el nombre de los dirigentes a los que se elevó la queja? La respuesta es muy sencilla. En cuanto identifiquemos a la persona que recibió esas quejas, inmediatamente y automáticamente saben quiénes son las víctimas que están contándonos su testimonio. Y eso no lo vamos a permitir porque por encima de todo está la protección de ellas, porque, entre otras cosas, alguna sigue estando en nómina del Partido Socialista. Lo que sí que nos han contado es que hay algunos dirigentes que están más empeñados en identificar a estas personas que en acabar con este tipo de prácticas dentro de su propia organización. Hay otro detalle de ese Comité Federal, Esther, que a mí me llama la atención. Se anunció el viernes que Juan Francisco Serrano, otra persona más o menos desconocida, pero que era la mano derecha de Santos Cerdán en el partido, se iba a quedar fuera de la dirección, fuera de la ejecutiva, por marcar distancias con la época Santos Cerdán. Pero cuando sale la lista completa del Comité Federal, la lista de la ejecutiva, ahí está. ¿Cómo tenemos que interpretar esto? Pues es que no tenemos interpretación porque la intención inicial era efectivamente sacarle de la ejecutiva. Recordemos que Juan Francisco Serrano es una persona que cuando las imágenes enfocan a Santos Cerdán leyendo el informe de la UCO previo a su salida del Partido Socialista y al abandono del escaño, está acompañado por Francisco Serrano, que había sido su mano derecha desde el minuto 1 en la Secretaría de Organización. Tanto era así que desde diferentes federaciones del Partido Socialista se habían elevado quejas, por las formas que tenía Juan Francisco Serrano. Yo me inclino a pensar que tiene que ver con el peso que tiene la Federación Andaluza en el Partido Socialista y el apoyo que siempre ha prestado a Pedro Sánchez. Pero a mí, sinceramente, me parece que es una bomba de neutrones que puede estallar en cualquier momento al Partido Socialista. Si me preguntas por una respuesta, si no la tienen ninguno de los dirigentes del Partido Socialista, difícilmente te la puedo dar yo. Lo que sí está siendo muy mediático y muy transparente en esta resaca del Comité Federal es el enfrentamiento entre García Paje y Óscar Puente, que se han dicho de todo. ¿Le das algo de relevancia orgánica? ¿Le das categoría de crisis interna a este cruce de acusaciones, Esther? No, yo creo que tiene mucha relevancia mediática y si quieres política, pero he de decirte que hay dirigentes del Partido Socialista que están más empeñados en que en estas horas y en estos días hablemos más de Emiliano García Paje y de su enfrentamiento con Óscar Puente que de Paco Salazar, porque Paco Salazar era el tercer error consecutivo del presidente del gobierno en su círculo más estrecho. Los días previos a ese Comité Federal se había trabajado con las distintas federaciones y se había impartido una consigna a los diferentes territorios de que no se contestara la intervención de Emiliano García Paje. Y el objetivo era, relegar esa crítica y evidenciar que era la única voz crítica de ese Comité Federal. ¿Qué ocurrió?
La noche anterior o la tarde anterior, Page hizo unas declaraciones que molestaron a la Dirección Federal y muy concretamente a Óscar Puente, en las que Page deslizaba o insinuaba que algunos de los miembros que iban a entrar en esa nueva ejecutiva del Partido Socialista podrían acabar en la cárcel. Estas son palabras mayores. Es Puente, que es un hombre impulsivo, vehemente, quiso poner a Page frente al espejo de lo que había sido el pasado reciente y más remoto del Partido Socialista para demostrarle que ni este era el Comité Federal más crítico que había tenido el Partido Socialista, ni que la corrupción que en este momento salpicaba al gobierno de Pedro Sánchez tenía nada que ver con los casos que había acumulado en su día Felipe González. Por responder concretamente a tu pregunta, creo que no tiene ninguna relevancia orgánica y que Page y quienes le acompañan en esta crítica continuada a Pedro Sánchez carecen hoy por hoy de una alternativa o de una propuesta que pueda medirse con Pedro Sánchez para disputarle el liderazgo del Partido Socialista. Esto es así. Y así, pisando minas, a cada paso casi que se da, llegamos al día de hoy. Pedro Sánchez llega al Congreso, en teoría con una batería de medidas anticorrupción que tiene que negociar con sus socios parlamentarios. No sé qué más puede haber encima de la mesa, no sé de qué otra manera puede reaccionar Pedro Sánchez a esta crisis abierta. Quizá remodelando el gobierno, Esther. Bueno, yo creo que el problema del presidente del gobierno no está tanto dentro del partido, su verdadero problema está en el electorado y en sus aliados parlamentarios. La comparecencia que va a tener en el Congreso de los Diputados nos desvelará si esa mayoría que hizo posible la investidura de Pedro Sánchez se mantiene o si por el contrario se la van a retirar. Yo no espero demasiadas sorpresas en este sentido. Por lo tanto, cuando el presidente salve ese nuevo obstáculo parlamentario, el siguiente paso a dar es una remodelación del gobierno que nos anuncian que probablemente en el mes de septiembre será una remodelación con cambios muy profundos. No solamente hablo de ministros, sino también de jefes de gabinete, de secretarías de Estado, etcétera, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí, con permiso de la UCO o de los informes de la UCO, intentar llegar hasta 2027. Pues aquí estaremos para contarlo. Esther Palomera, compañera, muchas gracias. Gracias a ti, Juan. Y antes de marcharnos... Gracias a Kit Digital, empresas como Fruterías Helio han digitalizado sus negocios. Una de las cosas que nos ha venido súper bien es para el tema de los fichajes de los trabajadores. Para nosotros todo más informatizado, todo mejor. Solicita ya tu bono digital. Kit Digital es una iniciativa del Gobierno de España gestionada por Red.es. Infórmate en el 900-909-001 o en acelerapyme.es. Colabora Cámara de Comercio de España. Financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. Esto es Un Tema al Día, el podcast del Diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia del Diario.es en el Diario.es/socio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.